Oigan, ya estoy en la estación de trenes de Sukhothai y voy a ir hacia Ayutthaya en un autobús que hace 6-7 horas. Y les quiero decir, aquí en Tailandia hay varios tipos de autobuses. El más lujoso y cómodo es el VIP, pero es el que menos frecuencias tiene. Y luego está el de aire acondicionado con baño, y luego el de aire acondicionado, y luego el de sin aire ni baño. Obviamente, entre más baja la categoría son más baratos, pero en general son muy baratos. Yo ya me he ido en aire acondicionado sin baño y aire acondicionado con baño, están bastante bien. Y ahora voy a probar el VIP. Ayutthaya me costó 361 bahts, que son como $12, la verdad, bastante económico. Nada más que no llega al centro de la ciudad, sino a 6 kilómetros. Pero bueno, vámonos. Ayutthaya. Tengo mis provisiones y hay conexión para USB. Esto es una maravilla en estos viajes tan largos que he estado sufriendo con la pila. Tailandia es un país tropical, pero les recomiendo mucho que se traigan 1 o 2 chamarritas porque en el norte hace frío y luego en los autobuses el aire acondicionado está con todo y uno empieza a congelarse. Vamos. Pues en este autobús VIP, hasta comida. Ya me aventó el autobús VIP aquí en medio de la carretera. Ahora tengo que buscar cómo llegar a la ciudad, un taxi, un tuk-tuk. Pues conseguí un tuk-tuk. Después de mucho negociar, lo mejor que logré fueron 100 bahts. Pero el problema es que este techo no quepo, me tengo que acostar. O sea, esta es la única posición en la que yo en este tuk-tuk quepo. Este es el cuarto de hostal viajeros. Miren, son 6 literas. Esa es la mía. Está bastante bien y la verdad está baratísimo. Las 2 noches son 540 bahts, que son algo así como $16 más o menos. O sea, cuesta como $8 la noche. Esta es mi cama y tiene su cortinita para la privacidad y sus lockers. Ya me instalé, viajeros, en otro tuk-tuk que me va a llevar a uno de los templos más famosos aquí, porque justo ya va a venir el atardecer y lo quiero ir a ver ahí. Hay fiesta y todo. 150 bahts ida y vuelta. Oigan, viajeros, aquí los tuk-tuks son distintos, tienen una estética distinta. Son extremadamente chaparros y el frente es así como si fueran un tren rápido japonés. ¡Vámonos! Por el duelo del rey es gratis la entrada. Les doy la bienvenida, a ver si lo digo bien, al Wat Chaimatararam o algo así, se lo puedo poner aquí. No me río porque está muy bonito. Si estando en este mismo sitio retrocediéramos el tiempo unos 500 años, estaríamos parados en una de las ciudades más espectaculares de la época en todo el planeta. Ayutthaya fue la capital del reino de Siam por más de 400 años y fue una ciudad extremadamente rica, moderna, con un sistema de clases sociales extremadamente bien definido y abierta al comercio internacional. Desafortunadamente, su rivalidad con la gente de Burma, el actual Myanmar, lo llevó a que la gente de Burma invadiera la ciudad durante un año en el siglo XVIII y finalmente la destruyeran. Los templos fueron saqueados, la gente robada, el oro que cubría a los budas fue fundido y finalmente la ciudad fue destruida. La abandonaron hasta hace unas pocas décadas que se recuperó esta ciudad. Ese episodio con la gente de Burma aún guarda algunos rencores con la gente de Tailandia, que los ven como unos bárbaros y agresivos y destrozadores, si esa palabra existe.
Pues qué bonita bienvenida a Ayutthaya, viajeros. Todavía falta muchísimo de explorar de esta ciudad, así que mañana vamos a empezar tempranito. Pero pues no está nada mal para empezar, ¿eh? Buenos días, viajeros, iniciando el día como se debe a bordo de 2 ruedas, que es una de las formas más sencillas y prácticas de visitar Ayutthaya. También pueden rentar una moto o rentar un tuk-tuk por todo el día, pero la bici es lo más barato y lo más ejercitante. Estoy empezando en este lugar que se llama Wat Mahadadat. No estoy seguro si así sea, pero en este lugar se encuentra el sitio más fotografiado de toda la ciudad. Bienvenidos y buenos días. Los birmanos invadieron Ayutthaya en 2 ocasiones, la más brutal en 1767, donde sitiaron la ciudad por un año y la destruyeron y la saquearon. Muchísimas imágenes de Buda fueron destruidas. Hay una de ellas que cuenta la leyenda que la cabeza fue cortada y cayó a los pies de un árbol Bodhi, que es este árbol en el que Buda llegó a la iluminación y que los budistas consideran sagrado. El árbol comenzó a abrazar con sus ramas la cabeza de Buda para protegerla. Al día de hoy, esa cabeza sigue protegida y está aquí en una de las imágenes más famosas de toda Tailandia y de verdad bastante impactante, porque no hay forma de que un humano hubiera puesto esa cabeza ahí, ¿me entienden, no? Digamos que los budistas consideran esto un milagro y es un lugar, la verdad, muy fotogénico, muy visitado y muy bonito. Durante el esplendor de Ayutthaya vivieron aquí nada más y nada menos que 1 millón de personas. Ese de ahí era el templo más importante de todo el reino y medía 43 metros de altura. Miren, este es el mapa de Ayutthaya. Es la isla principal donde está la ciudad. Aquí está el hostal y te rentas una bicicleta para recorrer los templos principales. Es bastante sencillo, aunque las distancias no son necesariamente cortas. Voy a empezar en este templo y luego voy a hacer una especie de circuito para terminar en esta misma zona a la hora del atardecer. Este es el templo que visité ayer y bueno, pues básicamente esta es la ciudad, así que vámonos. En Ayutthaya no hay muchísimos puentes y me dio miedo subirme a uno porque no vi una sola bicicleta y la gente iba hecha a la raya. Así que la otra opción son estas pequeñas embarcaciones, ferries que cruzan el río. 5 bahts por persona más 5 por la bicicleta. Y voy a ese templo de ahí enfrente que se ve very beautiful, muy bonito. Ese sí no es una ruina, ese sí es templo actual. Este es el templo Wat Phan Choen, que es un templo muy popular con los locales, y es que adentro tiene una enorme estatua de Buda, gigantesca, toda dorada.
Y la gente viene aquí a este templo para hacer una ceremonia muy especial que regularmente se hace en otros templos, pero en festividades especiales. Aquí se hace todos los días. La gente viene, adquiere una tela color azafrán, que es como la túnica de los monjes, y esa tela se la van a poner a la estatua de Buda. Pero viene muchísima gente, muchísima gente. Le trae la ofrenda, la tela con flores y con dinero, le suben la túnica al Buda y luego toda la gente se cubre con esa túnica. Esto obviamente porque en la creencia budista estos son hacer méritos para que tu próxima vida, en tu próxima reencarnación tengas una mejor vida. Muy interesante, me gustó ser testigo y además vengan porque parece ser que hay una ceremonia tras otra, entonces si vienen seguramente les va a tocar. Seguimos. Llegó el momento de comer, viajeros, y al parecer aquí lo que hay que probar son sus enormes y costosos langostinos. Este restaurante lo encontré en varias guías, no hay un solo occidental y está lleno de locales, así que puede ser una buena pinta. La cosa es que muy barato no es. Este enorme langostino cuesta 700 bahts, algo así como unos $16 más o menos. Con arrocito y vamos a ver qué tal sabe, a ver si vale la pena. Algo me huele apestoso y no sé exactamente qué es. Aquí no dan cuchillos, es cuchara y tenedor, entonces mi técnica... Pues sí está bueno, sí está bueno. No sé si el olorcito apestoso es del camarón o del restaurante que está a la orilla del río. Ese langostino acabó con mi presupuesto, más no con mi apetito. Aún así hay que seguir conociendo, viajeros, así que después de unos 10 minutos en bicicleta llegué a uno de los sitios más famosos de Ayutthaya, este enorme Buda recostado. Muchísima gente visita Ayutthaya como una excursión de un día desde Bangkok, lo cual es una muy buena idea porque está cerca y está muy bien conectado. Sin embargo, si tienen el tiempo, yo les recomendaría que se queden al menos una noche aquí, porque muy tempranito o por la tarde, ahora sí que al atardecer, es cuando más bonito se ven los templos y las ruinas y cuando más se disfrutan porque suele hacer muchísimo calor. Así que si pueden, quédense a dormir en Ayutthaya y si no, pues la excursión de un día también está muy bien. Viajeros, estoy muy triste. Oigan, perdí mi guía, perdí mi libro, mi Lonely Planet, la dejé en algún templo, según yo, en uno por ahí, regresé y no estaba y pues ya, creo que alguien tiene nueva guía para su viaje. Pues ni modo, entonces, bueno, les estoy mostrando los templos más importantes, hay muchísimos lugares que visitar aquí en Ayutthaya, espero no estarlos aburriendo, pero les estoy mostrando los más importantes y los que yo, según mi investigación, valen la pena. Este es el Wat. Él les dejó el nombre porque me da mucho miedo decirlo mal, seguramente todos los he dicho mal, pero bueno, este tiene una torre muy bien conservada que se puede entrar y vamos a entrar. Hoy es el último día que son gratis todos. Hay un boleto que pueden solicitar en cada entrada en el que incluye todos los sitios, aunque hay algunos que como que cobran aparte, como que no pertenecen al circuito. En fin, ustedes vean cuál les interesa para que no tengan que pagar en todos o compren ese boleto combinado que les incluye la mayoría. Vamos a ver esto. A ver, vamos a ver. Ay. Oh, wow, hay unas pinturas aquí. Pues pensé que era subir, pero en realidad subir y luego bajar. Y bajas hay aquí unas pinturas murales con unos monjecitos y supongo es tinta de oro. Según me dijo la señora, esto es caña de azúcar. No tengo idea cómo lo preparan o si sea, tendré que verificar mis fuentes, pero se ve muy bien.
Frituras, mucha fritura. Miren, los templos más importantes tienen en la entrada una reconstrucción de cómo eran originalmente. Este está gigantesco. Y este templo fue el modelo que se usó para el Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda en Bangkok. Viajeros, hemos llegado a la última de las ruinas. A mí me gusta ese juego de que retrocedamos en el tiempo, y si retrocediéramos en el tiempo unos 4 o 5 siglos, estaríamos en el territorio del palacio. Digamos que este era el complejo religioso para los reyes. Aquí no vivían monjes, pero sí eran invitados. La parte más importante son estas 3 estupas que están detrás de mí y albergan las cenizas de 3 importantes reyes de Ayutthaya. Y está bien chulo, bien bonito, bien precioso este lugar. Este enorme templo, ahora en ruinas, albergaba antiguamente una estatua de Buda que estaba recubierta de oro sólido, oro macizo, pero no cualquier cantidad. Se dice que eran alrededor de 150 kilos de oro. Cuando los birmanos saquearon la ciudad, obviamente ese oro lo fundieron. Aún así, la relación con los birmanos ha mejorado considerablemente. De hecho, junto a este templo hay otro templo relativamente más nuevo que alberga una de las estatuas de Buda de bronce más grandes de toda Tailandia. Ahorita no se puede entrar porque está cerrado, lo están renovando. De hecho, el siglo pasado también hubo una renovación, y adivinen quién apoquinó una lana para esa renovación. El primer ministro de Birmania, ahora Myanmar. Wow, viajeros, antes de despedirme quiero hacer 2 anotaciones. Muchísima gente que está planeando un viaje a Tailandia se ve en la disyuntiva de decidir si tienen que ir a Ayutthaya o a Sukhothai. Yo creo que si tienen tiempo visiten los 2 lugares, porque los 2 lugares son muy bonitos, distintas épocas, distinta arquitectura, distintos ambientes. Sukhothai es muchísimo más tranquilo, los parques me parecen más bonitos y lo disfruté yo creo que un poco más, pero Ayutthaya es más espectacular y además está muy cerca de Bangkok. También hay algo muy popular que es subirte a un paseo en barco que dura unas 2 horas al atardecer, empieza más o menos a las 4 de la tarde. Visitas 3 lugares, 2 de ellos los visité yo. Creo que es una excelente opción. Yo no la hice porque quería mi tiempo para tomar video y las fotos, pero si ustedes no son tan clavados con eso, pues lo recomiendo mucho que lo hagan. Qué lugar tan bonito, qué chulada, qué bonito Ayutthaya, me gustó, qué cosa. Los dejo con este precioso atardecer, viajeros. Viajeros, por fin llegamos a Bangkok, a la infame calle Khao San Road. Miren,
Damita caballero, ya se armó el ambiente aquí en Khao San Road.